Positivo, libre del temor. Sí. Ok, bien. Bien, ese es el tema, libre del temor. Y ya hablamos una vez del temor, o tal vez tocamos el tema, pero creo que es algo importante, ¿no? Y comenzamos con estos versículos como base. Si alguien se desconecta, qué sé yo, por lo menos tiene este versículo, que es muy importante. Que hay muchos versículos en la Biblia que hablan de no temer, que no tengamos temor. En Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. O sea, acá dice Dios que no tengamos miedo, Él está con nosotros. Dios, el creador de todo, está con nosotros. No te desalientes, no te desanimes. Yo soy tu Dios. Jehová es nuestro Dios. No es el mundo, no es el gobierno, es Dios. Jehová, que es nuestro Dios. Y en Él confiamos. Él nos da fuerza. Ciertamente te ayudaré. Es una promesa que Él nos va a ayudar en una situación difícil. Si viene una situación de la cual tienes miedo, Él te dice, yo te voy a fortalecer, te voy a dar fuerzas y te voy a ayudar. Ciertamente. Y Dios no miente. Dios no es un mentiroso que dice algo y después no lo cumple. Dios cumple sus promesas. Y Él dice, no te tengas miedo, yo estoy contigo, no estás solo, no te desanimes, yo soy Dios, te voy a dar fuerzas, ciertamente, 100% seguro te voy a ayudar, te voy a sostener con la diestra de mi justicia, con la mano de mi justicia te va a sostener, estás en mi mano protegido. Eso es lo que Dios dice en una situación que nos infunde miedo, inseguridad del futuro, con un montón de problemas que se pueden venir. Todos los cristianos tenemos un llamado asombroso. Cada uno tiene un llamado especial para su vida, un propósito que Dios quiere que podamos cumplirlo. No solamente estamos acá para trabajar y ganar dinero y darle de comer a nuestros hijos y pagar por las cuentas, sino el llamado es mucho más allá de que nuestra vida sea útil en las manos de Dios para alcanzar a las personas perdidas. Lo que Dios más anhela es tener comunión con todos y tener muchos hijos iguales a Jesús en este mundo. Y nosotros somos los hijos iguales a Jesús y nos tenemos que multiplicar. Y hay un llamado diferente para cada uno. Algunos están buenos en las artes, otros en los negocios, en el banco, poder dar ser testimonio con los clientes o con colegas. Otro que se ayuda en la iglesia o es bueno ofrendando con el dinero. Hay diferentes llamados y algunas cosas muy más específicas, otras no, pero el enemigo siempre nos quiere alejar del llamado de Dios y él usa el miedo, el temor. No, tú no puedes ofrendar, a ver si das esta ofrenda sacrificial, si das este dinero a las misiones, después no te alcanza y se te va a romper algo y cómo vas a pagar. Para cualquier situación, siempre el diablo encuentra un miedo que nos puede dar. Y el miedo no existe fuera de nuestra imaginación. El miedo en sí es un sentimiento. No existe fuera de nuestros propios cerebros y no existe fuera de nuestros procesos de pensamiento. Es algo que pasa en nuestra cabeza, en nuestras emociones, el miedo. Sin embargo, es algo que aunque no lo puedes tocar en una forma física tangible, sin duda te puede afectar. De hecho, toda la meta del miedo es tomarte cautivo y someterte para que no cumplas con el llamado que Dios tiene en tu vida. Esa es la táctica del diablo. Y él no te da la solución a esto, ¿no? Pero el miedo es pensar y preocuparse por algo que todavía no pasó. Y vamos a hablar más tarde un poco más de eso también. El miedo no existe fuera de nuestros pensamientos. El miedo está en tu mente. Puede ser que veas algo, ¿no? Eso también puede dar miedo, por supuesto. Si ves que estás, qué sé yo, en un auto y
yendo rápido y viene uno justo en tu carril, eso también te puede dar miedo un segundo, ¿no? Es algo que ves con tus ojos. Pero hasta que no pasó nada, es miedo, ¿no? Todavía no pasó nada, pero bueno, es tan real lo que ves con tus ojos y te puedes chocar, puede ser tan real lo que sientes en tus pensamientos, en tu cerebro, la preocupación, por qué va a pasar con mi trabajo, qué va a pasar con la guerra, qué sé yo, si viene ahora, qué sé yo, este Biden pone una bomba en Irán y después nos tiran acá, qué sé yo. Puede haber un montón de cosas que nos pueden dar miedo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Miedo. Y esa táctica número uno del diablo para buscar entrada en nuestra vida. Es importante que tú y yo entendamos eso. Nunca antes en nuestra vida hemos visto una atmósfera donde el enemigo trabajó tanto para propagar el miedo, ¿no? Esos últimos años es tremendo como con el COVID, las vacunas, con esto, que lo otro, que la guerra, que siempre miedo, la economía, la inflación. Es una táctica de descarrilarnos, de sacarnos del camino de Dios, que los cristianos no estén a full comprometidos con Dios, con la iglesia, con poder, luchando para evangelizar. Nos podemos distraer con todas las cosas de miedo que hay en el mundo. Por eso es tan importante que estamos arraigados en la palabra de Dios y descubramos qué es lo que la palabra dice acerca del miedo, qué es lo que la Biblia declara sobre ti y sobre mí, y nos da poder de lograr cosas. Tú y yo tenemos un llamado asombroso en nuestras vidas, no por quienes somos, sino por quién es Dios. Y esto nos dice la palabra de Dios. Efesios 3:17 dice que habite Cristo por la fe en vuestros corazones para que sean arraigados y fundados en amor. Entonces tenemos que permanecer en la palabra y en el amor, arraigados en el amor, y Dios es amor, ¿no? Y su palabra. Y Cristo tiene que vivir en nuestros corazones por la fe. Eso, bueno, lo creemos, estamos convencidos que Él está en nuestro corazón, en nuestra vida, porque Él lo prometió, que si lo invitamos que Él viene, entonces en eso nos mantenemos firmes. Entonces hay que ver el mundo a través de la palabra y enfocar a través de la palabra, porque las cosas pueden ser borrosas, la vista, la visión, el futuro, puede ser todo borroso, pero si miramos a través del lente de la palabra, puede definirse las cosas bien. Lo que está sucediendo en Israel, en Ucrania, con Rusia, con el COVID y la situación económica, todo eso puede ser un lío total para la gente que no entiende, pero nosotros podemos enfocarnos porque la Biblia habla del futuro, habla de diferentes cosas y también nuestra posición, ¿no? Que Dios está siempre con nosotros, Él nos proteja, estas promesas del Salmo 91, la protección divina, aunque haya flechas que van de noche, a mí no me va a tocar. Caigan 1000 de un lado y 10,000 del otro lado, a mí no me va a tocar. Son promesas que justamente Dios nos dio para situaciones como esta, que el mundo está de cabeza, que no tenemos que permitir el miedo, pero si permitimos el miedo, entonces nos va a desviar de ver las cosas claras. Cuando el diablo habla, él usa tu voz, suena como tu voz. Eso ya hablamos antes de ese tema, que cuando Dios te habla, cuando el diablo te habla, o tu propia voz, suena todo igual. Digamos, es tu voz interna. ¿Por qué? Es espiritual. Dios es espiritual. El diablo es un ser espiritual y habla a través de tu espíritu. Esa voz viene a tu mente, tu cabeza, y parece que tú te estás hablando. Entonces, la forma en la que distinguimos si el diablo habla o si Dios habla es a través del mensaje. ¿Qué está diciendo el mensaje? Si te infunde miedo, si es una acusación, si es una queja, si es algo negativo, es el diablo. Porque Dios, ¿qué hace? Dios habla para animarnos, para darnos alegría, no acusa. El acusador de los hermanos es el diablo. Dios sí puede, el Espíritu Santo sí puede hablarte para corregir y decirte, mira, lo que hiciste ahí no está bien, ve a pedirle perdón a tu marido, a tu esposa, pero no te lo dice en una forma
condenando, sino siempre animando, positivo. Cuando el diablo habla, él usa tu voz y nunca dice la verdad. El diablo es un mentiroso, siempre miente. Nunca se te aparece en forma física, sino en un sentimiento, en una emoción. Así que es importante que entendamos que no vamos a pelear las emociones con emociones. Las emociones del temor no las vamos a vencer y combatir con otras emociones, sino con la palabra de Dios. Combatimos las emociones con la palabra de Dios. Entonces, por eso tenemos que estar arraigados y conocer la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra en tal situación? ¿En cuál situación? Hay gente que tiene sueños de terror, como pesadillas. Algunos ven como películas de terror y si despiertan, se despiertan bañados de transpiración. Entonces, esta gente tiene miedo de ir a acostarse, de ir a dormir porque piensa que va a tener otra pesadilla. No, no quiero dormir, no quiero dormir. O se toman pastillas y tienen, bueno, realmente terror de dormir. Y son opresiones de los demonios, puede ser, ¿no? Demoníaco, espiritual. Pero muchos testimonios tenemos de gente, bueno, cuando se entregan a Cristo, estos sueños se acabaron. Puede ser un cristiano también que pueda tener algo feo, sueño feo, no puede pasar, porque hay ataques espirituales. Pero bueno, ahí lo reprendemos, en el nombre de Jesús, diablo, te vas fuera, no te permito venir a la noche, no me vas a dar sueños, y a la noche antes de ir a dormir, podemos declarar, gracias Padre que estás conmigo, que tú das sueños a los tuyos, sueños de paz, sueños profundos, das descanso, y hay promesas, ¿no? En la Biblia que hablan sobre el sueño, sobre el buen sueño que Dios nos da, y le podemos decir gracias que voy a soñar cosas buenas, de paz en esta noche. Y no, si uno sufre eso, se puede orar, se puede reprender, se puede echar fuera cualquier cosa, se puede cortar cualquier cosa que el diablo hace y tener paz. Y no tenemos que darnos conformes con menos que paz. No podemos vivir continuamente con sueños malos, sueños de terror. ¿No? A veces puede haber varias razones, ¿no? A veces hay objetos en la casa que uno trajo de algún viaje, un regalo, alguna cosa de África, que es algún dios, una cosa así, puede ser, pero todo eso Dios puede mostrarte lo que es y lo tiras y listo. Y tampoco tenemos que tener miedo, no hay que estar buscando a ver qué hay en mi casa que puede ser mal. Uno está en paz y si Dios te lo dice, bueno, te lo dice, pero tampoco volverse loco porque el diablo no tiene poder. Todas esas cosas, objetos, en realidad no tienen poder, salvo que nosotros, bueno, le reconocemos ese poder. Salmos 34:4 dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. O sea, la persona que está sufriendo de algún tipo de ataque, terror, miedo, acá está la solución, buscar a Jehová, él te oye y te libera de todos tus temores. ¿De cuántos? Todos. Él me libró de todos mis temores. Es importante, ¿no? No, tenemos que entender que el temor, el miedo, es una herramienta del diablo que te quiere debilitar, que te quiere desviar, que te quiere tirar abajo, que quiere frenarte y no puedes desarrollarte en tu fe y en todo el poder que Dios tiene para nosotros. Entonces, por eso tenemos que reconocer si hay miedos y eliminar. Puede ser algo como el miedo de altura, el miedo de, qué sé yo, de volar, por ejemplo. Supongan, hay gente que tiene miedo de volar en avión y esta gente no puede, tal vez, nunca cumplir el llamado de Dios. Si Dios quiere que ellas sean misioneros, que se vayan a la China a predicar y no se animan a ir en avión, no van a poder cumplir con eso, ¿no? Porque es un miedo que se puede vencer. Cuando caminamos en sus principios, el temor te tiene miedo a ti. O sea, el espíritu de temor es un espíritu miedoso y ese espíritu quiere pegarse y hacer que tú sientas igual a él, miedoso. Ese espíritu de temor no es un espíritu fuerte, valiente, luchador. Es un espíritu miedoso también
y lo puedes echar afuera. En el nombre de Jesús te vas y se va volando porque no tiene fuerza para resistir. Un espíritu de enfermedad es un espíritu enfermo que se quiere pegar y darte la misma enfermedad que él tiene, lo echas fuera. O sea, esto tenemos que darnos cuenta que esos espíritus te tienen miedo a ti y a nosotros, porque nosotros tenemos a Cristo adentro. Si nosotros reconocemos quiénes somos, que somos hijos de Dios, que Cristo vive en nosotros, que Él nos llena con su presencia, que Dios mismo, el Dios creador del universo, vive en nosotros, esos demonios se tienen que huir porque nos tienen miedo. Acá es un versículo clave que ustedes conocen seguramente, que habla del temor en Timoteo, 2 Timoteo 1:7. Y vamos a mantener un poco en este versículo. Porque Dios no nos ha dado el espíritu de temor o un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es un versículo clave y esto lo escribió Pablo a Timoteo. Timoteo era un discípulo de Pablo, como un seguidor, y aprendió, y después Timoteo fue pastor y empezó a pastorear a la gente convertida que ganó Pablo. Dios no te ha dado el espíritu de temor, dice Pablo a Timoteo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vamos a ir en detalle. No tienes un espíritu de temor, no tengas miedo, tú tienes un espíritu de poder. Y esa palabra poder en griego es dynamis, es poder milagroso. Obras poderosas significa poder de Dios, habilidad, poder del Altísimo, diferente forma de traducirlo, dinamita de Dios. Siempre griego y hebreo, los dos es un idioma muy rico y cada palabra tiene varias posibles traducciones en español, en inglés. Así que podemos sacar mucho más información de solo una cosa. La dinamita de Dios es extravagante, es explosivo, está orientado hacia adelante, en un espíritu que va por delante, adelante a vencer. Siempre está en movimiento y siempre se está expandiendo. Es el poder de Dios en nuestras vidas y está contenido en su Espíritu Santo. Y es el que está vivo dentro de nosotros. Su espíritu de poder vive dentro de ti y de mí. O sea, todo lo contrario al temor, que es un espíritu débil, miedoso, tenemos un espíritu poderoso, vencedor, dinamita de Dios, que puede lograr cualquier cosa, que no se deja intimidar por nada. También tenemos un espíritu de amor, y esa palabra amor es la palabra ágape. Seguramente escucharon que hay diferentes palabras para decir amor. En griego, esta palabra ágape es el amor de Dios. No es un amor fraternal, no es un amor de afecto, por ejemplo, que tiene un esposo para su esposa o un padre con sus hijos, sino es el amor de Dios. Es un amor que ama sin condiciones, sin esperar nada a cambio. Es el amor del que habla 1 Corintios 13. Ese amor Dios nos ha dado a nosotros. Dios no te ha dado un espíritu de temor, sino Él te dio amor. Y vamos a ver en otras ocasiones, en otros versículos, que el amor es como un arma para vencer el temor y contrarrestar el temor. Y sabemos, estos Romanos 8:28, sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Si el enemigo está tratando de hacer algo mal en tu vida, atacarnos, con lo que sea que está atacando, sabemos que Dios no es el autor de lo malo que te está pasando, pero aún así Él puede ciertamente tomar la situación y transformarlo en algo bueno, en algo asombroso, sacar algo que ayude para bien. Eso es así, que por la fe puede pasar eso, pero también es un poquito más complejo ese versículo. Acá, por ejemplo, dice a los que aman a Dios. No es que a cualquiera le pasa todo, le ayuda bien. Hay gente que dice, no, todo tiene su razón. Mi suegra dice siempre, todo
tiene su razón de ser, por algo será. Me pasó algo, se rompió algo, por algo será, dice. Pero ella no es una persona que realmente ama a Dios con todo su corazón. Entonces no podemos decir que siempre todo ayuda bien a todos, sino acá dice a los que aman a Dios. Y cuando todas las cosas ayudan a bien, tampoco significa que lo que pasó mal sea la voluntad de Dios. Dios no quería que tal vez pasemos por sufrimiento, por un accidente, por una situación así. Eso fue la obra del diablo. Porque Dios no nos ha dado el espíritu de temor, sino de poder, la dinamita, de amor, ágape, amor de Dios, y de dominio propio. O algunos versículos dicen temblanza. Y esa palabra, temblanza, es sofronismos en griego. Sofronismos, temblanza, es una combinación de dos palabras. Soso, que es salvo, la conoce seguramente, soso, salvación, salvo, y fronio, es entender, ser sabio. Por ejemplo, entender la salvación, ser sabio, enfocar la mente en una cosa. Este concepto sugiere que somos liberados, rescatados, revividos, salvados y protegidos, y ahora estamos a salvos y seguros. Así que eso es lo que realmente significa tener una mente sana, es que estamos en lugar de seguridad. En inglés dice, for God has not given us a spirit of fear in King James, but of power, love, and a sound mind. Una mente sana, una mente íntegra. Y esto también tiene escofronio, el entender, el entendimiento, la sabiduría, una mente enfocada. Esto es lo que realmente es la traducción correcta. Temblanza, dominio propio, no es realmente tan buena traducción. Entonces podemos decir que nuestra mente tiene, está segura, sound mind, una mente protegida, segura, tenemos el poder de Dios, estamos seguros en la promesa de Dios. Si Dios nos prometió algo, ahí estamos seguros y el diablo no puede quitarnos de ahí, no puede quitarnos la promesa. Pero nuestro lugar seguro no es físico como este castillo, es en nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida que está en las manos del Señor. No hay otro lugar más seguro que estar en el llamado de Dios, estar donde Dios nos llamó, en el lugar correcto. El diablo usa el temor para sacarnos del llamado de Dios, quiere lograr que no sigamos nuestro llamado por temor a algo. Entonces cuando el diablo viene con su flecha de temor, que no podés, que mira que es peligroso, que esto, que el otro, nos quiere atacar, tú puedes con el poder que hay en ti, con el amor que hay en ti, con la mente sana y enfocada, sin fácilmente sacar ese temor, pelear, defenderte de ese temor, de ese ataque. Tenemos el poder de Dios, el amor de Dios que reina en nuestras vidas y tenemos la mente sana, enfocada en las cosas de Dios. No hay nada que el diablo pueda hacer en contra nuestra. Sus flechas rebotan en nuestro escudo de la fe. El escudo es el escudo de la fe, no es la fe. ¿Y qué significa eso? Que tengo fe en la promesa de Dios. Yo sé que mi vida donde estoy, que estoy en la voluntad de Dios, estoy haciendo lo que Dios quiere, soy un hijo de Dios, tengo claro cuál es mi posición en Dios. Entonces, cualquier ataque del diablo, esa fe que yo sé quién soy y que Dios me protege, esa fe directamente es un escudo y rebota el ataque. Una mentira del diablo, no te va a ir mal, mira que te van a echar el trabajo, mira que esto, que el otro, mira que el banco te escribió y te van a sacar todo. Todos son mentiras del enemigo. Y lo que el enemigo quiere hacer con el temor, tirar una flecha y que se quede en tu mente. Una vez habíamos hablado del término diablo. Diablo significa que penetra la mente o tira algo, un tirar para penetrar. Tira la flecha, tira un ataque para penetrar tu mente y para empezar a hacerte pensar en esto, tirarte una idea para que empieces a meditar en lo que él dice en vez de meditar en lo que la palabra de Dios dice. Vamos a hablar de Pablo, porque Pablo escribió esto a Timoteo. Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio o temblanza. ¿Por qué dijo eso Pablo? Pablo era un hombre de poder que se manejó en poder, en
milagros. Él echó fuera demonios, por ejemplo, la esclava adivina, una esclava que estaba siempre, le seguía, así con una oración, le echó fuera los demonios. Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaba pañuelos y delantales de su cuerpo, la gente los agarraba de su cuerpo a los enfermos y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. O sea, tan ungido estaba la vida de Pablo y en tanto poder se movía que incluso su ropa, sin estar él presente en persona, con su ropa, en contacto con un endemoniado, con un enfermo, se sanaba. En otra ocasión, cuando el barco donde estaba para ir a Roma se hundió y por poco se mueren todos, pero se salvaron en Malta y él ayuda a juntar madera para un fuego. Una serpiente venenosa lo mordió la mano y él así la sacudió y no le pasó nada. Y la gente pensaba que se iba a morir. O sea, hay muchísimos más milagros, pero eso, un par de ejemplos. Entonces, Éfeso es una más situación donde Pablo veía que Timoteo se enteraba, sabía de esta situación en Éfeso. Éfeso es una ciudad portuaria con acceso a todo el mundo. Había mucho turismo religioso y Éfeso fue el epicentro de la adoración a Diana. Y había artesanos que ganaron dinero con artesanías de plata de la diosa Diana y hacían también artesanías del templo. Y Demetrio era uno de esos artesanos. Pablo predicó de Dios, el Dios verdadero, y la gente dejó de interesarse por la diosa Diana. Los artesanos se reunieron y se pusieron muy, muy molestos porque Pablo se estaba metiendo con su ingreso de vida. Vamos a ver un poco de esa historia. El templo de Artemis en Éfeso, y esta gente, los griegos, eran muy religiosos y hay mucho ocultismo, incluso satanismo. Acá está una imagen de la diosa Diana que Demetrios hacía. La diosa Diana en Éfeso está esculpida con muchos senos en duplicación a otros dioses. Se copiaban ese dios a todas las culturas. Esa diosa se remonta a Babel con Semiramis, la diosa de la luna y esposa de Nimrod, el dios del sol. Y esa idolatría ha duplicado a esta diosa de una religión a otra, como la romana, la hebrea, la fenicia, la egipcia. Incluso los hebreos tenían todo ese tipo de dioses. Y es una blasfemia de la verdad y es un origen satánico. Y Pablo, bueno, se dio cuenta y empezó a predicar el evangelio, hablaba con la gente en Éfeso y mucha gente entendió el evangelio porque Pablo era un buen predicador y mucha gente querían saber más, ¿no? Y pasaban señales y maravillas. Y cada vez más gente creía en el evangelio y le seguían. Entonces a tal punto llegó que la gente empezó a quemar los libros de magia. Entonces, como Pablo estaba desacreditando lo que estaba sucediendo con Diana, hasta un punto en que un montón de gente se reunía y vieron tal poder de Dios en Pablo que comenzaron a quemar los libros, sus libros de magia y encantamientos. Incluso quemaron las artesanías de plata. Entonces Demetrio, él vivía de eso, su negocio era hacer artesanía de plata, se puso furioso. Empezaban a juntar gente de todos lados y se levantaron y vinieron contra los hombres de Pablo en un gran teatro. Todos, no, vamos a parar ese Pablo, está predicando en contra de nuestro Dios, está desacreditando la diosa Diana y no puede ser. Y empezó un alboroto enorme. Empezó a decirle a todo el mundo, no, que vayan en contra de Pablo, no puede ser, lo echamos fuera de acá, hasta que lo querían matar. Este alboroto ocurrió en un teatro, entonces todos los hombres vinieron de la ciudad y mucha gente, dice la Biblia, llegaron mucha gente ahí y ni siquiera sabían por qué estaban ahí. O sea, a esta gente le gustó hacer como hoy día, ¿no? Cuando hacen la protesta de los palestineses, de Palestina, sí, pro Palestina. Hay gente que va, ni entiende nada de la situación, no sabe nada de la historia de Palestina, no conoce la historia de la Biblia de Israel, pero se pone ahí a protestar
porque él tiene ganas de protestar y hacer lugar, liberar toda esa frustración que tiene en su vida. Así parece que estaba también en ese tiempo. Mucha gente ahí gritando, y en un momento gritaron por 2 horas: grande es la diosa Diana, grande es Diana, grande es Diana. 2 horas, así en coro: grande es la diosa Diana. Dice la Biblia, 2 horas cantaron eso. Ya algo, ya vuelve prácticamente algo diabólico, algo terrible, cuando tanta gente empieza con lo mismo: grande Diana, ya te asusta. O sea, ¿qué puede pasar acá? De repente vuela todo, matan a todos. Era una situación grave y peligrosa, pero Pablo pensaba: esta es mi oportunidad para predicar, déjame, voy a hablarle a esta gente el evangelio. Pero los ancianos, los discípulos de la ciudad, intervinieron y no le dejaron predicar. Entonces después vino un jefe, un encargado de la ciudad, y pudo calmar la ciudad. Dijo: bueno, esta es una ciudad de orden, de leyes, si tienen algo, si Demetrio quiere quejarse con Pablo, que vaya a la corte. No puede ser que estén haciendo acá este murmullo, ese alboroto, de repente vienen los romanos y nos castigan, ¿no? Por miedo que tenía el alcalde. Bueno, finalmente se callaron y Pablo se salvó, no le pasó nada y terminó yéndose a otro lugar, fue a Grecia y continuó predicando el evangelio. Pero esta es una situación donde podía tener mucho temor, una situación que infundía temor, y Pablo no tenía, él no se dejaba intimidar para nada. Él quería ir a predicar, él quería enfrentar la situación y predicar a ver qué Dios hacía, ¿no? Pero bueno, los discípulos no dejaban que lo haga. Entonces Pablo, él trabajó hombro a hombro con Timoteo con Pablo, ¿no? Era el discípulo. Timoteo era el discípulo de Pablo. Timoteo fue el pastor de Éfeso y Pablo le escribió cómo hacer las cosas. Por eso escribió primero de Timoteo, segundo de Timoteo, las cartas, para darle instrucciones de cómo manejar la iglesia, cómo la situación cuando hay una rebeldía, cómo tratar a las hermanas, a las mujeres jóvenes como hermanas y a las mujeres mayores como madres, y un montón de instrucciones prácticas cómo trabajar y cómo desarrollarse como pastor. Todo el mundo sabía quién era Timoteo porque trabajó junto con Pablo, y su reputación como pastor de Éfeso probablemente creció por toda la ciudad y por todo el mundo. Pablo era como un padre para Timoteo, entonces le escribía todas esas cosas diferentes. Entonces Pablo le dice a Timoteo: no te concentres en estas circunstancias difíciles. Sé que muchas cosas han sucedido, de cosas que han pasado, pero Pablo le había escrito acerca de cómo había sido asesinado. Por ejemplo, él lo asesinaron y lo resucitaron. Estuvo en la cárcel, estuvo en muchísimas situaciones muy, muy difíciles. Entonces Pablo le escribe: hijo mío, no tengas miedo. Dios no te dio un espíritu de temor, sino de amor, de poder, de amor, de dominio propio. O sea, ¿quién era Pablo para decir eso? Él podía hablar de experiencia, porque él pasó realmente todo eso, y Timoteo lo sabía muy bien, y todo el mundo, los cristianos, sabían todo lo que Pablo sufrió para Dios. Entonces le dice: Dios ha puesto su espíritu dentro tuyo y te ha dado todos esos atributos de poder, de amor, de una mente clara, enfocada. Entonces todo lo que el diablo quiere hacer en tu mente para causar temor o tus emociones, todo eso lo puedes rebotar en tu vida. Pablo sabía que Timoteo podía superar la situación, cualquier situación que le puede dar miedo, porque él también, otro lado, dice que no, que te menosprecian, que no permita que te menosprecien por tu juventud, le dice Pablo. O sea, algunos decían: no, ¿tú qué quieres aquí? Pablo sí era un buen pastor, un predicador, tú eres un jovencito, ¿cómo vas a tú querer ser pastor acá? Y un montón de cosas desafían, ¿no? Pero Pablo dice: no tengas miedo, tú vas a poder superar la situación. Y nosotros también podemos vivir totalmente libres del temor
Cualquier situación que se nos presenta, podemos superarla con Dios. No importa lo que el mundo esté tratando de arrojarte, de tirarte en este momento, si es enfermedad, si es depresión, si es un miedo físico. Si pones tu confianza en el Señor, Dios no te va a defraudar, Él te va a sostener. Entonces tenemos que permitir que el Espíritu de Dios se levante, que la audacia del Espíritu de Dios se levante en tu interior y verás resultados asombrosos en tu vida. No tengas miedo. En la Biblia dice 365 veces que no temas. Son como 500 versículos que hablan del temor, pero es por lo menos 365 son para animarte, no tengas miedo, no tengas miedo. Es un versículo por día, o sea, tenemos todos los días del año una promesa de Dios de no tener miedo. Y uno puede buscar en Google y salen bastante versículos. Ahora yo le dije justo a Alejandra cuando hablamos del sueño, del arrebatamiento, yo creo una vez que pase el arrebatamiento y los cristianos se van fuera, porque los cristianos, dice la Biblia, son los que detienen la obra de Satanás en esta tierra, porque hay cristianos que oran, tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, el Espíritu Santo, estamos como en cierto modo poniendo un poco de freno a esta locura que está pasando en el mundo, aunque parece que no, pero un poco más lento avanza. Una vez que la iglesia está fuera, el diablo arrasa con todo y no creo que van a tener más Biblia en Internet. Olvídate de buscar en Google algo de la Biblia. Todos los sitios cristianos seguramente están bloqueados, no hay más Biblias online, los apps de la Biblia desaparecen y justo hablamos con la familia el otro día que el arrebatamiento también, ¿qué hace el mundo? El mundo está empujando la idea de los aliens, ¿no? De los extraterrestres, que esos son los que sacan gente. Entonces, una vez que pase el arrebatamiento y falte un montón de cristianos en el mundo, van a decir, los extraterrestres vinieron y lo buscaron toda esta gente. No quieren que nadie esté pensando en Dios. Y como no está el Espíritu Santo ya en la tierra en este momento, esos 7 años, ¿cuántos son? 7 años con el Cordero, la boda del Cordero en el cielo, como va a ser más difícil para la gente que se quede para que encuentre a Dios. Pero puede haber gente que, bueno, estaba muy cerca de recibir a Cristo y todavía no se decidió y que ya tienen conocimiento de la Biblia, tal vez tienen una Biblia física en papel. Esta gente sí puede ser que todavía se convierta y puede incluso ganar a otros, pero van a sufrir. Dice la Biblia que los van a matar y va a ser terrible. Pero nosotros no estamos en esa situación. Nosotros tenemos la promesa de Dios y la promesa de Dios siempre se cumple, no importa qué. Y acá otra vez, ya la dimos al principio, dice, no temas, porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Él es tu Dios. Puedes descansar sabiendo que Él está con nosotros. Él nos va a fortalecer, nos va a ayudar, nos va a sostener con su mano de justicia, porque es un Dios justo. Nunca te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13:5. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Es también importante. Todos los días hasta el fin del mundo, Jesús está contigo. O sea, no puede haber nada que pase en el mundo, sea guerra, sea política, sea economía, sea lo que sea, enfermedades, virus, nada que puede separarte de la presencia de Dios, de la presencia de Jesús en tu corazón. Entonces, ¿por qué es importante vencer el temor? No podemos permitir temor en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía, dice Job. Job le pasó que él tenía miedo que algo le pasara a sus hijos, que algo le pasara a toda su propiedad, que tenía tanta riqueza y por eso él iba y daba sacrificios por las dudas, a ver si sus hijos hacían algún pecado cuando tenían fiesta, por las dudas puede ser un sacrificio, matar a una oveja, que se perdone ese pecado. Él ya estaba con la mente que algo malo se iba a venir. Él tenía ese temor, dice la Biblia. Y bueno, después le pasó algo terrible. El temor es una puerta que el diablo puede usar para traer
desastre y para que se cumpla eso. Por eso tenemos que tener fe. Fe es lo contrario. Fe es esperar algo bueno, esperar la victoria, esperar la sanidad, esperar que toda la familia conozca a Cristo, esperar bendición en el trabajo, bendición en las finanzas. Eso es fe. Y temor es lo contrario. No va a ir todo mal, seguramente va a haber un accidente, uno se va a accidentar, o a uno le va a agarrar el virus en la familia. Es todo lo negativo, temor y confesarlo. Es todo lo opuesto, lo contrario a la fe. Y sabemos que los medios están siempre difundiendo esto, ¿no? Satanás infunde temor por noticieros, medios sociales, y nosotros pagamos un dineral para recibirlo en nuestra casa, con internet a máxima velocidad, todo el fake news que entra. Acá dice la media, everything you see is 100% true. Todo lo que ves es 100% verdad, y sabemos que es mentira. Entonces, temor es la preocupación por algo que todavía no pasó. Nos estamos preocupando por algo que todavía no pasó. Si ya pasó, no tienes que tener más miedo. Entonces, si ya pasó el problema, te puedes ocupar para arreglar la situación. Pero si no pasó, ¿por qué vas a arruinarte el día preocupándote? Tal vez no pase lo que esperabas. Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Dice Romanos 8. Si Él está con nosotros, si Él sí está con nosotros, Él vive en nosotros, ¿quién puede estar en contra tuyo? Nadie. Es una rhetorical question, una pregunta teorética. Nadie puede estar en contra realmente o tener éxito en contra tuyo porque Dios está contigo. Es una declaración. Dios está conmigo. ¿Quién puede estar en contra mío? Es una declaración que tú puedes hacer. Uno de los miedos o preocupaciones puede ser el dinero. Es un problema muy profundo y un tema en muchos matrimonios también para dividir el matrimonio. Tema muy importante en las casas, en las familias, el tema dinero. Cuando Jesús enseña sobre las preocupaciones, las necesidades básicas de la vida, la ropa, la comida, que no nos preocupemos por eso, también podemos incluir el dinero porque para comprar ropa, para comprar comida, necesitas dinero. Acá en Mateo 6:24 Jesús enseña, nadie puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará al otro o apreciará al uno y despreciará al otro. No puedes amar a dos cosas, dos dioses al mismo tiempo. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas o mamón. O sea, la riqueza en sí no es mala, pero servir a la riqueza es el problema. Cuando se hace un Dios, cuando todo las prioridades en mi vida se giran alrededor del dinero, de ganar dinero, de pagar las cuentas, de hacer más inversiones, de ganar más y todo, pues como uno vende el alma para hacer más riquezas. A eso se refiere. No puede servir a Dios. Si la prioridad número uno es el dinero, no puedes también tener a Dios como prioridad número uno, o uno o el otro. Y vamos a ver un poquito más en esto. ¿Cuál es la receta para contrarrestar el temor por el dinero y el temor a la pobreza? Podemos ser generosos, darle a la gente en la calle, podemos diezmar, podemos ofrendar en la iglesia, obligarnos a ser generosos. Cuando la situación es a tal punto que nos da miedo que no va a alcanzar con el dinero, yo puedo actuar con el espíritu opuesto y empezar a ser generoso. Me obligo a ser generoso más allá de lo que realmente tal vez lógicamente podría pagar, pero por fe voy a ser generoso y Dios siempre va a responder también. Entonces sigue ahí Jesús, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, que no siembran, no ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes mucho más valor o valiosos, de mucho más valor que ellos?
Entonces enseña Jesús que los cristianos no debemos preocuparnos por la vida, por lo que vamos a comer o vestir. ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? O sea, por más que te preocupes, nadie puede agregar ni una hora a tu vida. No puedes alargar tu vida ni siquiera una hora. Entonces la preocupación no sirve. Te pone más estresado, puede tener efectos de salud, puede sacarte canas, un montón de cosas. El estrés y la ansiedad, eso no cambia nada. ¿Qué puede cambiar algo? La oración. Podemos ir a Dios con el problema y eso puede ser una solución. Pero preocuparte y pensar todo el tiempo en eso, no. Y sigue Jesús. Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? ¿Por qué se preocupan de su ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan, no hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellas. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echado al horno, ¿no hará él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Entonces la pregunta es, ¿confiamos realmente en Dios por las cosas básicas de la vida? La ropa era cara en ese momento. Cuando Jesús murió en la cruz, los soldados romanos sorteaban su túnica. Una persona pobre tenía que trabajar mucho para comprar ropa. Nosotros no entendemos tal vez esto porque tenemos tanta ropa en el ropero, podemos ponernos algo diferente todos los días del mes, um, pero ya estamos en otro nivel de preocupación tal vez, pero eso es un símbolo, la ropa, por las necesidades básicas, necesidades que tenemos en la vida. Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos, y Jesús siga lo mismo, ¿no? Hasta que entienda la gente. O con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas esas cosas. Entonces dice, basta ya de preocuparse por su vida, sus necesidades básicas. Los gentiles, los incrédulos, se preocupan ansiosamente de todas esas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. No se preocupan porque el Padre Dios sabe que ustedes necesitan eso, pero busquen primero su reino y su justicia y todas estas cosas les serán añadidos. O sea, acá dice Jesús, primero busquen avanzar el reino de Dios, su justicia, hablarle a la gente de Dios, y todas esas cosas, preocupaciones, todas las necesidades básicas, las necesidades de su vida para pagar el mortgage y todo lo que tenemos que hacer, las cuentas, la luz, el seguro, todo eso Dios nos va a añadir, será añadidos. Es un versículo clave. Pon tu mente en las cosas de Dios y no tendrás más ansiedad y preocupación por las cosas de tu vida. Jesús dice, no estés pensando todo el tiempo cómo pagar tus cuentas, cómo cubrir tus necesidades básicas, cómo ir de vacaciones que no te alcanza, pagar el colegio de tus hijos, sino pon tu mente en el reino de Dios. ¿Cómo podemos avanzar en el reino de Dios? ¿Cómo puedo compartir el amor de Dios, la palabra de Dios con un familiar, con un amigo, con un vecino? Y que eso sea tu preocupación. Y cuando empezamos a mirar a otros, a otra gente, enfocarnos en sus necesidades, a veces un enfermo que necesita que oremos por él, entonces tu propio problema se va a disminuir y Dios se va a ocupar de eso. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo, tendría su propio mal. Pásenle a cada día sus propios problemas. Vamos a ver rápidamente dos situaciones de temor y cómo lo manejaban. Había una confrontación entre Elías y el profeta de Baal. En ese tiempo de Israel, Elías era un profeta y Baal era un dios falso. Y siempre había buenos reyes, pero muchas veces mucho más había malos reyes que se alejaban de Jehová, empezaban a hacer los dioses de oro, de estatuas, de piedra, igual que los pueblos que estaban alrededor de Israel. Dios quería que mataran todo en la tierra de Israel, todo lo que había satanismo y sacrificio a los niños, que todo eso sea erradicado y libre, y que esa tierra solo se adore a Jehová, a él, y que no se mezcle con los dioses de afuera. Pero Israel siempre fue infiel y volvieron a importar dioses, esos malos, Baal y otros. Entonces había
como un showdown, una confrontación entre Elías y profeta de Baal. Eran 450 profetas de Baal y 400 profetas de Asera, que eran otro dios, en contra de un Elías. 850 contra uno. Entonces dijo Elías, llamó todo el pueblo y dijo, vamos a ver, ¿quién es el Dios verdadero? Ustedes, profetas de Baal, como son más, van a empezar, van a construir un altar, poner un sacrificio, un animal arriba del altar y no van a prender fuego, van a pedir a su Dios, a Baal, que traiga fuego del cielo. Y después lo voy a hacer yo con Jehová. Y el Dios que manda fuego es el Dios verdadero. Hicieron eso, los profetas de Baal corrieron alrededor, bailaron y empezaban a hacer sus rituales, 6 horas y no pasó nada, se empezaban a cortar las venas y fluía sangre, todo ya se empezó a volver diabólico, pero Baal no mandó fuego y Elías se burlaba de ellos. Tal vez está durmiendo Baal, tal vez está en el baño, se fue a pasear, tiene que gritar más fuerte, pero nada. Después dijo, bueno, basta, ahora me toca a mí. Elías construyó un altar, puso la madera, hizo zanjas alrededor del altar para guardar agua. Después mandó a hacer que 3 veces tiraban mucha agua arriba de todo el sacrificio, de todo el altar, arriba de la madera, arriba del altar, hasta que se llenaba la zanja de agua. Y ese era un tiempo que no llovía, creo que 3 años, si no me equivoco, no llovía, o sea, no había mucha agua, pero bueno, para esto buscaron agua para esta demostración del poder de Dios. Entonces él dice, Elías dice, oh Señor Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Respóndeme, oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Entonces hace una oración, pum, viene el fuego del cielo, consume todo, consume las piedras, consume el agua, la zanja y el polvo y secó todo, todo completamente seco. Y ahí todos se asustaron, Jehová es Dios. Tomaron preso todos esos 850 profetas satánicos, diríamos, los llevaron a un arroyo y los mataban todos. Elías dijo Elías, prendan los profetas de Baal, que no se escape ninguno. Los prendieron y Elías los hizo bajar a la torrente Sison y allí los degolló. O sea, le sacaron la cabeza a todos. Esto fue una gran victoria para Dios y su pueblo porque erradicaron el satanismo en este tiempo y el infierno estaba furioso sobre esto. Eso fue un día muy agotador para Elías con todo el tiempo estar ahí presente y después con el altar y todo esto. Y esto fue tal vez la razón por la cual el día siguiente no le fue tan bien. Jezabel, ustedes escucharon ese nombre, Jezabel era la esposa del rey, era una bruja, por lo que podríamos decir hoy día, un carácter podrido, y ella envió un mensajero a Elías que lo iban a matar el próximo día. Se lo mandó a amenazar a Elías. Entonces, cuando ella se enteró, ¿no?, de la victoria, eso. Pero ¿por qué va a mandar un mensajero para amenazar a Elías que le va a matar? ¿Por qué no lo mató directamente? Si quería matarlo, mejor tenía que mandar un asesino en vez de mandar un mensajero. Pero Elías era el ungido de Dios, no podían tocarlo sino más. El diablo sabía que no podía atacar a Elías porque tenía la presencia de Dios, el Espíritu de Dios estaba sobre él. Él tenía que intimidarlo, tenía que infundir miedo en su mente, en su corazón, y hacer que Elías actúe ese temor para abrir una puerta, para poder atacarlo, para poder matarlo. Y no lo mataron, pero vimos que ese temor hizo algo en él. Elías tuvo tanto miedo que se levantó y se fue al desierto, corriendo al desierto para salvar su vida. Este hombre que el día anterior tenía una gran victoria tremenda, un milagro increíble, que llegó fuego del cielo cuando todos los profetas de Baal no podían hacer nada, pudieron erradicar y matar a todos los profetas malos, endemoniados, y el día siguiente él tiene miedo de la reina, de la esposa del rey,
que dijo, te voy a matar, hizo un juramento, te voy a matar, qué sé yo, y él, bueno, tenía miedo y se fue al desierto. Entonces Elías ya estaba listo para morirse en el desierto, pero Dios mandó un ángel para salvarlo. Después le dice Dios, bueno, pasa tu ministerio a Eliseo, tu sucesor. Tuvieron unos tiempos juntos y después Elías se fue al cielo, fue arrebatado al cielo. Elías en el desierto acá, cuando ya estaba listo después de Jezabel lo amenazó, él quería morirse. No, no quiero seguir más acá, estoy todo deprimido, me quiero morir. Y él dijo, basta ya, Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. Él no se dejó guiar por la palabra de Dios, por la experiencia de Dios, sino por sus emociones. Y esto es lo que queremos sacar de esta historia. Otra historia que también la conocen es la confrontación entre David y Goliat. David era un joven pastor de ovejas y él cantaba al Señor. Él le gustaba alabar, escribió todos los, o muchos salmos, no todos, muchos salmos de alabanza. David amaba a Dios y Dios dijo que era un hombre conforme a su corazón. David era muy valiente y peleaba contra el león y contra el oso para defender las ovejas. Y es un tipo de Cristo también, que defiende a nosotros, su iglesia. David aprendió a vencer el temor interno, temor que uno puede tener del oso, del león. Él aprendió a vencerlo y hacer lo correcto. Lo correcto es proteger cada oveja de mi padre. Es mi responsabilidad. Yo soy el más joven de los hermanos, pero voy a hacer mi trabajo bien y ningún león, ningún oso va a robar lo que mi padre me dio para cuidar. Esa fue su mentalidad y con eso fue por la vida. Y en un tiempo cuando los filisteos estaban peleando contra Israel, vinieron los filisteos y había este Goliat, que era un hombre de 3 metros de altura. Él vino todos los días a desafiar al pueblo de Dios y se burlaba, ustedes son una basura, que manden uno de ustedes a pelear contra mí y el que gana va a ser, si ustedes ganan, vamos a ser nosotros sus siervos, si yo gano, ustedes van a ser nuestros esclavos. O sea, el tipo puso las condiciones él, como él quería, y los israelitas, bueno, lo aceptaban, en vez de decir, no queremos pelear contra este, vamos a pelear contra todos. Pero ellos tenían mucho temor. Dice la Biblia que se acobardaron y tuvieron gran temor. 1 Samuel 17:11. Pero el padre manda a David a llevarles comida a sus hermanos, le trajo queso y pan, y él escucha las barbaridades que dice Goliat un poco más allá en el frente. Entonces le dice David, pregunta a los soldados, ¿por qué nadie defiende a Israel? ¿Él se está burlando de Israel? ¿Por qué nadie va y lo enfrenta a este Goliat? Entonces también le dijeron, no, el que mata a Goliat también se casaría con la hija del rey. Y wow, eso fue una motivación para David. Ustedes escucharon el pastor ese sueco que habló de eso, ¿no? Entonces, sí, David, no, yo quiero pelear. El rey Saúl se entera, le ofrece su armadura para pelear contra Goliat, pero esta armadura era demasiado grande, no podía ponerse eso. Él prefiere pelear con su onda, no es onda, que es un arma que él ya conoce. Y agarró 5 piedras del arroyo y corre a la batalla con Goliat, sin temor. Cuando Goliat ve a este niño venir con un palo, se burla, dice, tú vienes con un palo, ¿te crees que yo soy un perro que vienes así? Voy a dar tu carne a las aves para que te coman. Y David, esto lo dijo el filisteo David, ven a mí y daré tu carne a las aves del campo. Y entonces David le contesta, yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Este Goliat estaba acostumbrado a intimidar a la gente. Como era tan grande estatura, siempre cuando él hablaba y burlaba y decía barbaridades y malas palabras y maldijo las cosas, la gente tenía miedo. Es como un espíritu que estaba dentro de él para intimidar a los demás. Y todo Israel dice que tenía miedo de él. Pero David no tenía miedo porque él tenía su mente completamente en otro lugar. Él tenía una experiencia con Dios en su tiempo de alabanza, con su guitarra, con su arpa, cantarle al Señor.
este es un loco, ¿quién se cree que es? No conoce a mi Dios es mucho más grande. No, es como una fe de un niño, no dudó ni un segundo de que este loco no tenía chance contra un hijo de Dios. Él dice, yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Entonces David le contesta al filisteo, voy a leer la Biblia, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos y yo te derribaré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cadáveres de los ejércitos, del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra. O sea, no solo el cadáver de Goliat, sino David dijo, yo voy a dar los cadáveres del ejército de los filisteos, de todo el ejército a las aves del cielo. O sea, ya que podemos decir que el Espíritu de Dios habló a través de él proféticamente, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel y para que toda esta asamblea sepa que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Es 1 Samuel 17:44. Tremendo este nene, jovencito, adolescente, cómo él reacciona en frente al temor y no por un segundo no lo acepta, sino directamente contesta en el nombre de Jesús, te reprendo, te vas a morir, te vas fuera de mi vida, no vas a molestar acá en nuestro país y te voy a matar, digamos. Y David corrió hacia el frente de batalla, cerca de él, dice, sacó una piedra y la lanzó con la onda y vio al filisteo en la frente. O sea, se hundió esa piedra en su frente y Goliat cayó a tierra sobre su rostro. David toma la espada del filisteo y le corta la cabeza. Y estuvo con la cabeza en la mano, caminando bastante tiempo, hasta Saúl, el rey, todavía tenía la cabeza en la mano, porque él quería, bueno, miren que yo lo maté, yo no voy a saltar esa cabeza porque quiero el premio, quiero casarme con la hija de Saúl. Que después el rey no cumplió con su palabra y tardó muchísimo para darle la hija. O sea, era un mentiroso y un cobarde este Saúl. Y ya queremos ir terminando. Hay dos maneras diferentes cómo enfrentar el temor. Elías no se acordó de la victoria contra los profetas de Baal. Elías tiene una gran victoria el día anterior y no se acordó. David sí se acordó de la victoria contra el oso, contra el león, aunque fue más tiempo antes, se acordó en ese momento. Elías se dejó dominar por sus emociones y por el cansancio. David se dejó inspirar por el premio, hizo defender el nombre de Dios. Elías corrió lejos para esconderse en el desierto. David corrió hacia el frente de batalla. O sea, Elías corrió lejos del problema, se escondió. David dice, no, yo me voy a enfrentar con esta situación. No me voy a acobardar, no voy a tener miedo, sino va directamente al problema y lo enfrenta. Elías declaró la derrota y la muerte con sus palabras. David declaró la victoria con sus palabras. Son importantes diferencias entre esos dos ejemplos y para nosotros va lo mismo. Si queremos tener victoria, tenemos que aprender de David. Promesas tenemos suficientes. Sean firmes, dice Deuteronomio 31:6. Firmes y valientes, no teman ni se aterroricen ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Salmo 27:1. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Eso lo vimos antes ya. Si quieren ser libres, buscan a Jehová, él los va a escuchar y les va a librar de todos sus temores, en cada situación. Otro, Salmo 23:4, famoso. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. No temeré mal alguno. Ya lo puedo declarar antes de pasar por el valle. No temeré mal, porque tú estás conmigo. El Señor es mi ayuda. No temeré lo que me pueda hacer el hombre.
Tenemos promesa tras promesa de Dios para no caer en el temor. Y es nuestra decisión, es tu decisión de creerle a Dios más que al diablo y tomar la victoria. Enfrentar al enemigo de frente y reclamar tu victoria total sobre él. Acuérdate que el miedo te tiene miedo. Si tú vives con Dios y caminas con Dios, el miedo te tiene miedo a ti. Y ya con eso terminamos.